Muy buenas noches, bienvenidos a una sesión académica más del aula virtual del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Como cada lunes tenemos temas de gran relevancia de las diferentes áreas de la odontología y el día de hoy pues corresponde al área más apasionante de todos, que es la endodoncia. Y hoy tenemos la fortuna de contar con una docente, una endodoncista de la nueva ola que trae nuevos empujes, nuevos conocimientos frescos, y muchas ganas de trabajar. He tenido la oportunidad de trabajar con ella y la verdad es que me emociona y me congratula mucho presentarles a la doctora Diana Mayra Arredondo Jiménez, de quien leeré un pequeño extracto de su currículum. La doctora es egresada de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudió la especialidad en endodoncia en la Universidad Latinoamericana Campus Valle. Ella tiene diplomados y algunos estudios en profundización en los sistemas de lectura y de interpretación de los software de la tomografía computerizada de colimación de Combin, ¿no? Y es docente del posgrado de endodoncia en la Universidad Latinoamericana en el campus Cuernavaca y también docente del Centro de Estudios de Humanidades, el CEDUM, también en la ciudad de Cuernavaca, y bueno, ha asistido a muchísimas conferencias y ha estado totalmente actualizada en nuestra área de la endodoncia. Y el día de hoy nos trae un tema que a mí en lo particular me apasiona, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la anatomía del sistema de conductos radiculares, porque de ahí parte el éxito del tratamiento de conductos, y nos va a hablar del manejo endodóncico de conductos en forma NS. Doctora, bienvenida al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, bienvenida a estos foros y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y hacernos el honor de presentarse con nosotros aquí, que es un foro que vas a ver cuando terminemos el alcance que tiene. Sí, bienvenida, doctora, y el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Gracias por abrirme este espacio. Espero que sea del interés y satisfacción para todos los oyentes en este momento que vamos a estar trabajando y profundizando un poquito más en el manejo de este tipo de anatomías que presentan una complejidad mayor para nuestra terapia. Bueno, entonces el tema es manejo endodóncico de conductos en forma de S. Bueno, como todos sabemos, el éxito de la terapia del sistema de conductos radiculares se va a basar en el cumplimiento de los principios de la terapia, que va a incluir lo que es la limpieza, la conformación y la obturación tridimensional. Estos principios, la finalidad que van a tener es eliminar principalmente lo que es los restos de tejido pulpar y la disminución de carga bacteriana que van a conllevar a lo que vendrían siendo los estados pulpares como pulpitis irreversible y necrosis pulpar. Recordemos que también dentro de los conductos en nuestra terapia se tiene que manejar el tejido o los remanentes de tejido tanto orgánico como inorgánico, más aparte las bacterias, que es lo que va a generar una dificultad. Dentro de lo que vendría siendo la conformación, pues actualmente tenemos varios instrumentos que se han ido añadiendo en las últimas décadas y que nos han ayudado a mejorar y disminuir nuestros tiempos en preparación. También vamos a depender como clínicos en gran medida de lo que viene siendo el conocimiento de nuestra anatomía dental o del sistema conductos de radicular principalmente, teniendo en consideración las variaciones tal cual para poder iniciar la terapia. Estas variaciones las vamos a poder determinar mediante los auxiliares del diagnóstico, principalmente lo que es la imagenología, y nos van a dar una idea para poder plantear la estrategia
que va a requerir cada uno de nuestros conductos, porque obviamente en lo que son órganos multirradiculares, pues vamos a tener más de un conducto y cada de ellos va a tener un manejo totalmente diferente dependiendo de las variaciones que vayamos encontrando. Entonces, hay que prestar una atención a cada uno de los casos. Esto va a ser totalmente fundamental para que nuestra terapia pueda ser predictible y tengamos éxito como tal. Obviamente, la falta de conocimiento y reconocimiento clínico imagenológico de la naturaleza de estas variaciones va a ser uno de los factores principales que va a contribuir a la mayor tasa de fracasos, puesto que los objetivos de la preparación se van a ver comprometidos, ya sea en el momento de limpieza, en el momento de conformación o en la última etapa que viene siendo la obturación tridimensional. Actualmente vamos a contar con una gran diversidad de instrumentos, como mencionamos, que nos facilitan esta terapia. Sin embargo, el omitir algunos parámetros y características nos pueden llevar principalmente al fracaso. Es importante tener en cuenta cada una de las consideraciones de los nuevos instrumentos y de las técnicas para poder evitar ciertas complicaciones y tener una mejor planeación antes de iniciar nuestra terapia. El empleo de limas principalmente puede dar lugar a errores en los procedimientos, como pueden ser los escalones, las desviaciones, las perforaciones, los strippings, transportes apicales. El ejercer una mayor presión sobre nuestra lima en un sistema de conductos radicular en el cual no hemos obtenido los datos previos va a llevar a que, a pesar de que nuestros instrumentos nos favorezcan, se conviertan también en una posición de que nos pueden complicar. El ejercer la presión, a pesar de que ya no tengan una punta activa ciertos instrumentos, va a hacer que podamos provocar desviaciones a nivel apical. Recordemos que la terapia se va a llevar a cabo en un lugar estrecho, poca iluminación y principalmente vamos a depender del desarrollo de la capacidad táctil. Si a esto le vamos a sumar el conocimiento de anatomía y los auxiliares del diagnóstico, pues obviamente nuestra terapia va a tener un éxito. También dentro de los instrumentos podemos sobresaltar que las limas de níquel titanio se han introducido para minimizar este tipo de errores. Y los sistemas rotatorios actualmente nos proporcionan grandes ventajas para mantener la anatomía del sistema de conductos radicular, principalmente en curvaturas, ya sean simples o sean dobles. Sin embargo, muchos artículos nos han hecho hincapié en que ciertas conicidades mayores, por ejemplo, a 0,4 y los diámetros de nuestras limas arriba de 30 deben de ser evitados para obviamente contrarrestar los errores como los que mencionamos. Las variaciones de nuestro sistema de conducto radicular nos van a proporcionar variaciones, no únicamente en lo que vienen siendo los conductos en forma de S, y nos van a dar retos en nuestras 3 etapas del tratamiento, debido a que si no llegamos a obtener la máxima limpieza, una excelente conformación y una obturación tridimensional, los restos de tejidos o la presencia aún de bacterias va a hacer que persista una irritación alrededor de todos nuestros tejidos periapicales, comprometiendo el éxito ya sea en un corto, mediano o largo plazo. Obviamente tenemos que tener en cuenta que la preparación ideal puede ser una tarea sumamente difícil de lograr, especialmente en las condiciones en las que se trabajan, como se mencionó, un lugar oscuro, estrecho, y que muchas veces tenemos dificultades por parte del paciente. Sin embargo, al analizar los parámetros de interés,
podemos en un momento dado obtener un excelente tratamiento. La obturación siendo la última fase, pero no por ello menos importante, se ha demostrado que el fracaso también está relacionada a esta, puesto que obturaciones deficientes van a hacer que los microorganismos o los fluidos que vienen de los tejidos periapicales pongan en riesgo nuestra terapia, puesto que la obturación tridimensional, su objetivo es evitar la reinfección. De igual manera, subsanar aquellas lesiones que ya están presentes. Las técnicas a emplear van a depender del conocimiento, de la destreza, de los recursos y de los materiales, así como también de la anatomía que se esté empleando en cada uno de los órganos dentales a tratar. El conducto en forma de S, vamos a recordar que el sistema de conductos radiculares simples y rectos siempre, siempre, siempre va a ser la excepción. El término dilaceración se empleó por primera vez por Toms en 1848 y se refirió a una desviación en la porción apical del conducto de 20 grados o más. También la vamos a poder definir como la porción de la raíz que tiene una dirección distal o lingual, según Wayne. Chajoyev en 1983 realizó un estudio en lo que son laterales superiores, demostrando que era una incidencia alta en estos órganos dentales y lo va a definir como una desviación aguda del conducto y cuya etiología la asoció principalmente a lo que fue un trauma en el eje largo del diente en la formación radicular. Hamash en el 2002 dice que fue un ángulo de 90 grados o mayor al eje del eje longitudinal del diente y que puede ser hacia mesial o hacia distal. Bertucci hizo también un estudio en el cual encontró este tipo de variaciones anatómicas de la porción apical en lo que son los premolares, principalmente en dobles curvaturas que lo denominó como forma de S o en bayoneta, los cuales ocurren a menudo y son muy difíciles de negociar. Gutmann va a sugerir la ampliación del tercio coronal para reducir el ángulo de curvatura y poder negociar de esta manera el resto del conducto en sus 2 tercios posteriores para poder evitar lo que vendrían siendo las complicaciones durante la conformación del sistema de conductos. Recordemos que la formación radicular se viene dictaminada por lo que viene siendo la vaina radicular de Herwig y su imaginación nos va a proporcionar el número de raíces. Muchos de los autores mencionados coincidieron que algún traumatismo en esta etapa provocará lo que sería la dilaceración o la diferencia en el eje longitudinal del diente. El término dilaceración va a provenir principalmente del latín, que significa dilacero y va a significar romper o desgarrar, de tal manera que un traumatismo genera un desgarre en lo que es la vaina epitelial, modificando la posición de la porción calcificada y omitiendo el recordatorio en la formación del ángulo. Entonces, en lugar de tener una raíz recta, vamos a presentar diferentes curvaturas. En el trauma, en los dientes permanentes, van a generar una cicatriz o puede ser una anomalía. De igual manera, se asocia a la extracción temprana del diente primario antes de la erupción de los dientes permanentes. O simplemente no se le ha encontrado lo que sería una causa. En la situación de traumatismo, a la edad de 2 a 4 años, las raíces de los centrales se encuentran casi en completa formación, por lo cual aquí también viene siendo un
factor en el cual los niños tienen el mayor número de accidentes provocando estas alteraciones. Y esto fue estudiado principalmente por Andreasse, de tal manera que los dientes permanentes son aquellos los cuales tienen la mayor número de incidencia a comparación de los dientes temporales. Las curvaturas que van a presentar nuestros órganos dentales las vamos a tener con diferentes clasificaciones. Podemos decir que es una curvatura apical, que puede ser una curvatura gradual, la cual no va haciendo poco a poco conforme van avanzando los tercios, en forma de hoz, severa, moderada y fuerte, en forma de bayoneta, o una dilaceración simplemente con la terminación. La curvatura en forma de S se va a definir como tal, como la presencia de dos curvaturas en el conducto radicular, siendo la apical la que tiene mayor dificultad de negociación y siendo esta la primera causa de fracaso, porque podemos desviar el ejercer mayor presión, el no conocer o no hacer el reconocimiento radiográfico de esta anomalía, va a hacer que podamos fracasar. El resultado no es únicamente por parte del clínico, sino también tenemos factores en nuestros instrumentos como lo que vendría siendo la flexibilidad y el diámetro de la lima empleado. La técnica de instrumentación, así como el manejo de nuestros instrumentos y el ingreso en forma recta junto con la dureza de la dentina, van a ser factores que van a predisponer en un momento dado el éxito contra el fracaso en la terapia. En lo que vienen siendo las curvaturas graduales, esta extensión de la curvatura es una de las más variables e importantes que pueden conducir al fracaso. En la clínica se pueden presentar estas y al mismo tiempo podemos tener una segunda curvatura. A pesar de tener una curvatura gradual, todavía en nuestra porción apical podemos tener una segunda curvatura. La experiencia clínica y radiográfica es lo que va a ser totalmente imperante en los dientes. Actualmente el desarrollo de limas rotatorias ha cambiado mucho los aspectos, ya que desde el diseño transversal que manejan las modificaciones en la punta, la conicidad, ángulos de cortes, aleaciones, van a hacer que los movimientos se vean más centrados en nuestro conducto radicular de tal manera que podemos mantener la anatomía de este. Los instrumentos fueron introducidos, los de NITI en endodoncia, para minimizar los errores que estamos mencionando, principalmente strippings, perforaciones, desviaciones, y de tal manera que no creamos aberraciones durante nuestro tratamiento graves, lo cual va también a influir en nuestro éxito a mediano, largo plazo. Sin embargo, a pesar de que nuestros instrumentos han ido mejorando y que conozcamos la técnica como tal a desarrollar, siempre va a estar la fractura o la separación del instrumento presente y va a ser una complicación inesperada en todos los clínicos y es poco frecuente. Sin embargo, siempre se debe de esperar. Los sistemas rotatorios van a tener una gran ventaja contra los sistemas manuales debido al tipo de conicidad y a la alta flexibilidad que se van a presentar. Vamos a tener diferentes consideraciones clínicas que tenemos que tomar en cuenta antes. Todo esto tiene que ser antes de iniciar el tratamiento. No nos sirve adelantarnos, abrir y querer ayudar al paciente si tenemos un desconocimiento de la anatomía, si tenemos un desconocimiento imagenológico sobre el diente que vamos a empezar a tratar, si no conocemos si hay curvaturas, si desconocemos técnicas e instrumentos a emplear.
De igual manera, la función de los irrigantes, de los sistemas, de los protocolos de irrigación y de la obturación también. Dentro de la imagenología vamos a tener lo que son las radiografías periapicales. Y nos vamos a referir a imagenología como técnicas y procedimientos que nos van a dar información interna por medio de una imagen. Vamos a tener desde radiografías convencionales, radiografías mediante sensores radiográficos o placas de fósforo, y lo más actual que viene siendo la tomografía computarizada, el COM-BIM. Recordemos que una radiografía convencional y los sensores únicamente nos van a proporcionar la información de ancho y alto, omitiendo la profundidad e inclinaciones vestíbulo-palatinas o linguales, por lo que en estos casos solo podremos observar las curvaturas que van hacia mesial o hacia distal. De tal manera que si tenemos una curvatura hacia vestibular o hacia palatina, la vamos a poder observar como se ve en la primera imagen, como si fuera una raíz enana y un círculo que esté en medio de nuestro órgano dental, ¿ok? Cosa que con la tomografía va a variar, puesto que tenemos los 3 planos para poder hacer una exploración minuciosa y en un momento dado mediciones y de alguna manera angulaciones. La ventaja que tenemos con la tomografía es de que nos va a dar una imagen muy nítida, no va a haber sobreposiciones y sobre todo nos va a dar una reconstrucción tridimensional y cuya variación radiográfica va únicamente al 1%, teniendo una relación 1:1, a comparación de las radiografías, donde vamos a tener en un momento dado variaciones ya sea por factores del clínico, como viene siendo la colocación del cono, el haz cónico que no pase por el eje longitudinal del diente, provocando elongaciones, acortamientos. De igual manera, la densidad de nuestras tablas puede en un momento dado ver o ser un factor que influya en no poder determinar las curvaturas. De igual manera, si los conductos se encuentran estrechos o calcificados, tenemos ciertas limitantes para poder ubicar si hay o no hay este tipo de variación. Sumando toda esta información al conocimiento previo que debemos tener ya por las variaciones anatómicas, podríamos desde un inicio determinar la complejidad del caso a tratar. Si ya sabemos que, por ejemplo, los laterales, los premolares o las raíces mesiales de los primeros molares superiores son los que presentan mayor complejidad, podríamos ir preparando la estrategia de atención endodóntica para poder minimizar los riesgos y poder obtener lo que sería el éxito en nuestra terapia. Se ha demostrado o se ha recomendado múltiples métodos para poder determinar la curvatura mediante radiografías. Schneider propuso un método basado en un ángulo, obtenido principalmente por 2 líneas. La primera línea se va a trazar en la porción coronal a lo largo del eje longitudinal de nuestro diente, mientras que la segunda línea se va a dirigir de la porción del foramen o nuestra raíz o nuestro ápice radiográfico y tiene que interceder con la primera línea, de tal manera que va a generar un ángulo. Este ángulo se tiene que imprimir en una hoja y se tiene que medir, de tal manera que nos va a dar el grado de curvatura y Schneider lo va a clasificar de la siguiente manera. Fácil, que va a ser igual o menor a 5 grados, intermedio, que va de los 20 a los 30 grados, y difícil, que va de los 30 a los 70 grados.
Si a esta técnica le sumamos el radio de la curvatura, nos va a dar mayor información. ¿En cuanto a qué? En cuanto al estrés que va a generarse en nuestra lima al momento de estar trabajando el sistema de conducto radicular, de tal manera que la fatiga torsional o cíclica que se presenten en nuestros instrumentos la vamos a poder ir disminuyendo, puesto que tenemos el conocimiento y predecimos cómo vamos a ir trabajando y con qué vamos a ir trabajando, ¿ok? El radio de la curvatura también va a tener una clasificación, va a ser pequeña, en la cual el estrés es severo, cuando el radio viene siendo de 4 milímetros, intermedio es un estrés moderado que va a tener nuestra lima y va a ir de los 4 a los 8, y grande en el cual nuestras limas se puede decir que no tienen un gran estrés y el radio va a ser mayor de 8. Teniendo en cuenta las técnicas y los instrumentos, debemos recordar que las limas siempre van a tender a enderezarse dentro de nuestro canal. Por lo tanto, se va a complicar la eliminación de la dentina. Entonces, debemos de tener también, junto con lo que vendría siendo los estudios de imagenología en radiografía, el reconocimiento tomográfico nos puede facilitar en un momento dado este enfoque o la consideración a tener. El diagnóstico como tal de la curvatura, si en un momento dado tenemos la facilidad de hacer el ángulo y el radio de Schneider, obviamente podríamos determinar con mayor precisión el tipo de lima y de técnica a emplear. También se ha determinado el acceso modificado en línea o en línea recta, que nos lo proporcionan principalmente lo que son los abridores o las fresas Gates, en el cual el ángulo inicial que va a presentar nuestra lima en la porción cervical se tiene que desgastar de alguna manera para que ésta ingrese de una manera más recta. De igual manera, la selección de instrumentos. Debemos de precurvar nuestro instrumento o puede ingresar en línea recta. ¿Qué es lo que vamos a emplear? Una lima NITI manual o rotatoria o de acero inoxidable pero de bajos calibres. La técnica de ampliación. ¿Cómo lo vamos a realizar? Corona apical, lápico coronal o las fuerzas del Dr. Run, las técnicas de fuerzas balanceadas. ¿Y qué tipo de irrigante vamos a emplear durante nuestra terapia? De igual manera, la técnica de obturación se recomienda actualmente que sea una técnica termoplastificada o quimioplastificada, de tal manera que se pueda sellar el sistema de conducto radicular tridimensionalmente. ¿Okay? Retomando las consideraciones, los instrumentos a emplear, como hablamos ya, actualmente tenemos limas de NITI, de níquel titanio, las cuales nos van a dar una gran ventaja. ¿Cuál va a ser la ventaja? Que supuestamente estas limas van a disminuir la fractura y la fatiga. De igual manera van a tener una súper elasticidad para poder mantener la anatomía como tal del sistema de conducto radicular. La incidencia de errores se va a poder reducir mediante dos maneras. La primera es tratar de disminuir la fuerza restauradora de nuestras limas. Y la segunda va a ser disminuir la longitud de la lima que está acortando para evitar el desgaste de la zona de riesgo, principalmente en lo que vendrían siendo los molares. La reducción de la fuerza se va a poder realizar mediante el precurveado de nuestra lima, ya sea a todo lo largo o únicamente en la porción apical. Si llega a ser en la porción apical, se recomienda que sea una angulación de 45 grados. Esto puede ser de manera manual o existen actualmente reglas que pueden precurvar de tal manera que el desgaste de lo que son las estrías no se vea comprometida. Recordemos que siempre debemos negociar los canales antes de empezar a instrumentar. Debemos de tener el conocimiento de las curvaturas. Si nosotros empezamos
empezamos a instrumentar sin haber negociado o sin haber explorado nuestro sistema de conducto radicular, obviamente vamos a tener las complicaciones. Entonces, siempre se debe de iniciar con limas de bajo calibre, posteriormente limas de mediano calibre, para que la transición a los calibres mayores sea suave, sea tal cual gradual. De tal manera que si nosotros recordamos que una lima 15 tiene una conicidad de 0,2, en realidad en el primer milímetro estaríamos trabajando a un número 17, de tal manera que la lima 20 tendría que entrar sin tanto estrés o carga. La reducción de la longitud de la lima del corte se puede lograr mediante un limado de la anticurvatura, de tal manera que vamos a recargarnos en la zona segura en lugar de la zona de riesgo de nuestro diente, en esta zona, para poder evitar el accidente denominado stripping, en el cual vamos a hacer una comunicación de nuestro conducto radicular a lo que vendría siendo el ligamento periodontal, y de esta manera provocar una irritación o hasta el fracaso total de nuestro tratamiento. Modificando de igual manera el borde cortante de nuestras limas, es como también en un momento dado podemos reducir la longitud de las limas. Esto puede ser mediante una fresa, limando o desgastando con una fresa de diamante la porción que tendría que estar ejerciendo el tallado o el limado de la zona de riesgo. Y obviamente empleando también los abridores para disminuir la primera curvatura, de tal manera que la lima inicial va a entrar más recta, conservando la curvatura en apical y pudiendo explorar o negociar lo que vendría siendo las curvaturas en S que se presentan en apical. También las fuerzas balanceadas que mencionó o que se emplea del doctor Ruan, lo que hace es que el avance paulatino va a hacer que el desgaste y el centrado de nuestras limas permanezca la anatomía, evitando las zonas de riesgo y recargándose en un momento dado en lo que vendría siendo la zona segura. Obviamente en estos tipos de conductos la tendencia siempre ha sido a crear canales con menor conicidad, provocando la disminución de las soluciones irrigantes, el ingreso de las soluciones irrigantes, lo que va a conllevar en un momento dado a la extrusión del dendritus en la zona periapical. De igual manera, recordando la técnica de fuerzas balanceadas, ya que esta se basa en 3 movimientos, actualmente hay una tendencia con una nueva técnica. El doctor Ruan dice que la técnica de fuerzas balanceadas se va a basar principalmente en 3 movimientos. El primer movimiento, que es un sentido horario de 60 grados o un cuarto de vuelta, en el cual nuestra lima inicial se tiene que enroscar en la dentina. Posteriormente a esto, tenemos que ejercer una fuerza apical con un movimiento antihorarios para hacer el corte como tal de la dentina en la cual quedó atrapada nuestra lima. Y un tercer movimiento horario de 60 grados nuevamente para la recolección del dendritus y en un momento dado retirarlo, cambiando la solución irrigadora y así teniendo un avance progresivo para mantener principalmente la anatomía del sistema de conductos radiculares. En un artículo se ha demostrado que el tender a no tener una mayor conicidad y disminuir los calibres en la porción apical generaba una preparación inadecuada, ya que quedaban remanentes. Haga demostró que una lima 35 o 40 apical en el sistema de conductos radiculares iba a presentar un desbridamiento incompleto,
de tal manera que se ha considerado que las preparaciones deben de ser mayor de 45 en nuestro tercio apical. Sin embargo, la doble curvatura, el manejar calibres demasiado grandes, va a provocar la desviación o la perforación y pérdida de nuestro foramen apical, llevando esto a, en un momento dado en la obturación, la extrusión a la sobreobturación de nuestro sistema de conductos radiculares y nuevamente fracaso. Recordemos que los nuevos materiales o las nuevas limas de Nitti tienen ciertas propiedades que nos van a brindar ventajas en nuestra terapia. La deformación elástica va a hacer el cambio de forma por debajo del límite elástico, lo cual va a convertirse en que va a soportar nuestra lima ciertas cargas sin deformarse. Obviamente, si superamos estas cargas, la lima va a deformarse y estaríamos hablando de lo que vendría siendo una deformación plástica. De igual manera, actualmente presentan el efecto memoria, que va a ser la capacidad del material de deformarse y posteriormente si le agregamos calor, va a regresar a la forma preestablecida. Las limas de Nitti se presentan en cualquiera de sus tres fases. Las limas Nittis tienen tres fases: fase martensítica, austenítica o fase R. El doctor Mario Robert en 2017 nos habló sobre la clasificación de estas limas y los divide principalmente en 6 generaciones. La primera generación son limas de Nitti convencionales. Se destacan de las de acero inoxidable, puesto que van a presentar un control de memoria. Y los instrumentos más empleados de esta generación vienen siendo las ProTaper Universal, las Lightspeed y el sistema M2. Posterior a esta generación, las limas van a presentar tratamientos en su superficie. Pueden ser térmicos y son patentados por cada una de las casas. Lo que buscan estos tratamientos principalmente es mejorar las propiedades para disminuir los riesgos de las variaciones del sistema de conducto radicular, provocando flexibilidad, que es lo que más nos interesa, puesto que nuestro conducto es totalmente variante en todo su trayecto. De igual manera, van a disminuir la fatiga por torsión y la fatiga cíclica. Los tratamientos los pueden realizarse antes de la conformación de la lima o posterior, y dependiendo de esto va a ser el tipo de lima que se va a emplear. Por ejemplo, una ProTaper Next va a presentar lo que sería un tratamiento previo y una Wave One Gold va a ser un tratamiento posterior. Los tratamientos de superficie como el electropulido en los instrumentos van a tener el objetivo de disminuir la probabilidad de fracturas, ya que las imperfecciones que van a presentar nuestras limas posterior a la fabricación son las causas de separación. Entonces, con este tipo de tratamiento, lo que hace el proveedor o la casa comercial es dejar una superficie más lisa, de tal manera que al momento de estar trabajando nuestro sistema en el conducto radicular, pues obviamente se disminuye la fractura. También este tipo de tratamientos van a mejorar la resistencia a la corrosión y la resistencia a la fatiga cíclica. En la segunda generación, como estábamos mencionando, que son 6, los instrumentos de Nitti se van a caracterizar por estar en su fase R y son destacadas por los sistemas de Cybron Endo, principalmente lo que son Twisted File, K3XF y TF Adaptive. Y se va a obtener mediante la aplicación de estrés en una fase intermedia entre martensítica y austenítica, y lo que le va a conferir a nuestro instrumento es la resistencia a la fatiga y una mayor flexibilidad. La tercera generación
es el NITI en fase M-Wire. Los fabricantes van a asegurar que tiene una gran resistencia igual a lo que viene siendo la fatiga, ya que su composición se modificó mediante un tratamiento termomecánico. Las limas que conocemos en este sistema o en esta generación son las Protaper-Nex. En la cuarta generación vamos a tener el NITI en fase CM-Wire, que son instrumentos conocidos por el control de memoria, dejando a un lado la superelasticidad. Sin embargo, la característica relevante es su flexibilidad para poder obtener la anatomía del sistema conducto radicular. Y son instrumentos que se pueden deformar o adaptarse al sistema de conductos fácilmente y se mantienen en esa posición hasta que nuevamente nosotros le volvemos a colocar una fuente de calor de tal manera que recobran su forma original. Se caracteriza por lo que es la casa comercial Coltene, que vienen siendo las limas High Flex. La quinta generación son limas Gold, las cuales presentan un tratamiento térmico que da un resultado en el cambio del calor del NITI, formando lo que vendría siendo el óxido de titanio en la superficie. El ejemplo más palpable que tenemos o la lima que tenemos con este tipo de tratamiento viene siendo la Wave One Gold, la cual se obtiene un 50% mayor de resistencia a la fatiga cíclica. Y la sexta generación son los instrumentos Blue, como el Reciproc Blue, los cuales van a estar modificados por un cambio térmico. Principalmente el enfriamiento que se genera es mediante la refrigeración y son instrumentos totalmente dúctiles que tienen una eficacia de corte totalmente mejorada. Sin embargo, actualmente en el 2017 entró la casa FKG. La casa FKG presentó su tecnología MaxWire, presentando lo que vienen siendo las limas XP Endo Finisher y XP Endo Shaper. Estas son innovadoras en el diseño y pueden ser empleadas tanto para la conformación como para la activación del irrigante, ya que el instrumento tiende a distenderse y contraerse dentro de lo que viene siendo el conducto radicular para llegar a tocar el máximo número de paredes sin presentar grandes modificaciones. Entonces, el tipo de instrumento que vamos a emplear es dependiendo de nuestra anatomía que vamos a alcanzar. Qué tan severa o qué tan suave vendría siendo las curvaturas que se presenten en nuestro caso. De igual manera, la irrigación o los protocolos de irrigación vienen siendo afectados. La mayoría de los artículos nos hablan de una irrigación pasiva, ultrasónica pasiva. Sin embargo, los aditamentos que llegamos a emplear en este sistema son rígidos y de tal manera no pueden solventar la doble curvatura que va a estar presente en nuestro sistema de conducto radicular. Es por eso que nos tenemos que emplear de las alternativas. Vendrían siendo en un momento dado instrumentos sónicos como el endoactivator, en un momento presión negativa, como lo que vendría siendo el endoback, y la cogitación manual dinámica. O como mencionamos, en este caso XP Endo Finisher, el cual tiene la adaptación a pesar de presentar dobles curvaturas en el sistema de conductos radicular, de tal manera que puede tocar la mayoría de las paredes para en un momento dado solventar la deficiencia que tendríamos en nuestro limado, puesto que no podemos emplear limas de mayor de 0,4 y mayor de 30 a 35 por los riesgos que podemos obtener. Entonces la irrigación o los protocolos de irrigación le van a corresponder el solventar la deficiencia en un momento dado de nuestro trabajo biomecánico como tal. De igual manera, junto con las soluciones irrigadoras, que viene siendo el empleo de
hipoclorito de sodio o de EDTA, ya sea en sus formas de gel o en su forma como tal de solución. Obviamente, la obturación no deja de ser importante, ya que no existe una técnica de obturación perfecta, si no, pues todo el mundo la emplearía. Pero, sin embargo, es importante conocerlas y saber sus indicaciones y sus limitaciones. Las técnicas térmicas y químicas mejoran la condensación, ya sea lateral o vertical, en tiempo y densidad. Sin embargo, vamos a requerir una práctica in vitro para poder ir desarrollando estas técnicas, la sensación táctil de la presión, del tiempo, de la manipulación de los materiales y así aplicarlos de manera correcta y evitar los riesgos. Entonces, en este tipo de conductos vamos a tener el éxito contra el fracaso. La desinfección llevada por el trabajo biomecánico va a tener ciertos factores que van a contribuir, como ya lo vimos, viene siendo la anatomía, el conocimiento tal cual de la anatomía clínica e imagenológica. ¿Qué instrumentos vamos a emplear? ¿Cuáles son los instrumentos que en nuestras manos generan una terapia endodóntica de éxito? ¿Qué técnicas son las que conocemos y por qué las vamos a emplear? No es lo mismo emplear una técnica en un conducto recto, en un conducto en C o en un conducto en doble curvatura o curvatura en S, donde nuestras limas están sometidas a un estrés, a un doble estrés y por lo tanto podemos correr riesgos, como mencionamos, perforaciones, desviaciones, stripping, sobreobturaciones, subobturaciones, transportaciones, bloqueo de conductos, el no tener la paciencia, el desconocimiento de la anatomía dental, de las variaciones, de la incidencia, de la lectura imagenológica, de los instrumentos novedades, todo esto nos puede llevar al fracaso, a pesar de que tengamos los mejores instrumentos para nuestra terapia, para nuestra consulta el día al día, nos puede llevar a las grandes complicaciones, que posterior a esto tendremos que sobrellevar con mayor tiempo, dedicación, para poder contrarrestar todas estas complicaciones que se pueden manejar y que se pueden presentar en nuestra terapia. Les voy a presentar unos casos clínicos que la verdad es de que a mí me gusta mucho porque nos damos cuenta de que no son casos aislados, son casos que se presentan al día en la terapia de conductos. Entonces, una paciente femenina, 61 años, con antecedentes de cáncer, concluido hace 4 años el tratamiento, hipertensión controlada, alérgica a la penicilina, cuyo motivo de consulta dice que el dolor persiste en la mitad de la cara de más de una semana que no se quita. Los antecedentes de los dientes a tratar fueron 2 dientes, 24 y 26, es de que presentan restauraciones de hace 2 años aproximadamente. En el órgano dental 24 tenemos pruebas de sensibilidad pulpar, en el frío viene siendo persistente localizado, negativo a calor, pruebas periapicales, tanto en vertical como horizontal, localizado persistente, el sondeo viene siendo un sondeo normal, una movilidad grado 1 o fisiológica y a la palpación viene siendo normal. Los mismos parámetros se obtienen en el órgano dental 26 y podemos hablar en la radiografía que las cámaras pulpares son estrechas en el órgano dental 26 y en el órgano dental 24 normal. Los conductos vienen siendo estrechos, sin embargo, en el órgano dental 24 no se observa perfectamente la anatomía en una radiografía convencional. Y el órgano dental 26 podemos observar en un momento dado que se percibe ligeramente las curvaturas dobles en forma de S.
y un conducto palatino recto, junto con rarefacciones y ensanchamiento del ligamento periodontal. Los diagnósticos de presunción son pulpitis irreversible y periodontitis apical con sintomatología. El definitivo en el 24 fue necrosis pulpar y el tratamiento va a ser necropulpectomía con un pronóstico favorable, mientras que en el 26 viene siendo el definitivo pulpitis irreversible con un tratamiento de biopulpectomía igual con un pronóstico favorable. En la evolución del tratamiento podemos ver que existe la curvatura, por lo tanto, empezamos a idear cómo vamos a ir haciendo el avance en nuestras raíces, qué tipo de instrumentos. En este caso, iniciamos con instrumentos de muy bajo calibre para permear lo que viene siendo los conductos radiculares y posterior a esto empleamos el sistema M2. En la cita 1, lo que se realiza fue la permeabilidad en ambos órganos dentales y se logra ver en las porciones apicales, principalmente del 6, la doble curvatura. En el 4, al momento de sacar nuestra lima, podemos ver el estrés que ha sufrido en la porción apical, de tal manera que tenemos un conducto en forma de S. Empleamos la irrigación con EDTA. Sin embargo, se dice que el EDTA se recomienda hasta el final de nuestros tratamientos, puesto que hace que nuestra dentina se vuelva más blanda y de alguna manera el riesgo de perforación o de desviación en un momento dado viene siendo mayor. Pero al ser un conducto calcificado atrésico, es por eso que empleamos la solución de EDTA y utilizamos las limas de bajo calibre 6, 8, 10, 15, 20 hasta obtener una 20 en el cual ya podemos meter un sistema rotatorio como lo vendría siendo M2. En una segunda cita se sacan las conometrías, se hace la irrigación de hipoclorito con suero activado con ultrasonido. Ojo, el utilizar el ultrasonido en estos conductos, como ya vimos, es de alguna manera contraproducente, bueno, no contraproducente, sino es limitado, puesto que nuestra punta o nuestros aditamentos no llegan hasta la porción apical, a menos que con el trabajo biomecánico hayamos modificado nuestro sistema de conducto radicular y hayamos eliminado las curvaturas. Si nuestro aditamento de ultrasonido llega a las longitudes, significa que hemos hecho el cambio de anatomía, de tal manera que no respetamos las curvaturas y nos las llevamos como tal. Y se puede ver que en este caso nos llevamos la anatomía, de tal manera que el conducto quedó recto. Esto es una consideración que hay que tener con los sistemas a emplear, el calibre y principalmente la conicidad. Otro caso clínico es una paciente femenina sin datos de relevancia en antecedentes personales patológicos y hereditarios. El motivo de la consulta viene siendo una interconsulta mediante un odontólogo general por cercanía a la cámara pulpar. Refiere que hagamos el tratamiento de conductos radiculares en un órgano dental a tratar 46. El diente, como antecedentes, presenta, no hay restauraciones y hay caries. A las pruebas de sensibilidad es persistente y localizado con el frío, negativo al calor. A percusiones viene siendo negativo, un sondeo dentro de parámetros, una movilidad fisiológica y la palpación normal. Dentro de lo que vendría siendo los hallazgos radiográficos tenemos una cámara normal, conductos normales, el distal viene presentando una curvatura en apical, el ligamento periodontal, la pared transversal, la conicidad y el tipo de
instrumentos a emplear durante la preparación apical. Los instrumentos rotatorios de níquel-titanio nos vienen a proporcionar una ventaja para un mayor éxito a comparación de nuestros instrumentos de acero inoxidable, como son los Flexofile, en curvaturas con gran complejidad, debido a que estos pueden seguir el conducto original con una menor desviación. Sin embargo, los instrumentos de acero inoxidable no son eliminados de la terapia endodóntica, puesto que son nuestros primeros instrumentos de sondeo o de recapitulación entre lima y lima para poder obtener la información durante todo el proceso de conformación de que estamos manteniendo la anatomía a la longitud exacta sin variaciones. Como conclusión, podemos tener que la diversidad de técnicas de instrumentos y obturación son buenas, teniendo en cuenta las consideraciones del caso a tratar, como ya mencionamos. Cada lima, cada técnica, tanto de conformación como de obturación, tiene sus indicaciones, tiene sus limitantes, sus ventajas y desventajas, las cuales hay que tenerlas en cuenta al momento de estar realizando nuestra técnica o nuestra terapia del sistema de conductos radicular. Los múltiples instrumentos en la actualidad nos van a facilitar el poder sobrellevar las variaciones anatómicas del sistema, teniendo presentes, obviamente, para qué casos se deben de emplear cada uno de ellos. Y obviamente el conocimiento y la experiencia del clínico permitirá el correcto diagnóstico, la planeación y el éxito a largo plazo de la terapia del sistema de conductos radicular. Listo. Esta es mi tema para ustedes. Muchas gracias, doctora. Un tema muy completo y creo que esta imagen última que pones es una muestra de lo que nos enfrentamos día a día en la terapia de conductos, ¿verdad? La realidad es que originalmente es común que se piense que el conducto es un tubo en el cual nada más hay que meter y sacar y meter algo para que alguien pueda poner un poste y hacer una corona muy bonita, sin considerar todas las complicaciones y todas las intrincaciones que nos encontramos nosotros durante la preparación de conductos. Déjame checar a ver si hay algunas preguntas. Hay muchos saludos. Te saludan mucho tus alumnos de ULA Cuernavaca. Aquí están, dicen, están todos aquí al pendiente de tu conferencia. Pusieron así lo pusieron en el chat de la conferencia. Saludamos a la doctora. Saludos para la doctora de sus alumnos de ULA Cuernavaca. Déjame ver más comentarios. En el chat de la conferencia. Saludamos a la doctora. Lo prendí y se estaba escuchando mi voz. En tu experiencia, doctora, hay gente conectada, perdón, antes de que continúe. Que la canción, perdón. En tu experiencia, doctora, te estaba comentando, hay gente conectada de Perú, gente conectada de Ecuador, que nos están haciendo el favor de escucharnos, de los colegios del interior de la República, que son muy participativos, un comentario de una persona en Michoacán, que es socio de la Asociación Dental Mexicana, pero que también nos sigue aquí en nuestras sesiones académicas, de Puerto Madero, de Oaxaca, de Durango, de Texcoco, de muchos lugares de la República están conectados para escuchar nuestras pláticas. Y te preguntaría, doctora, en tu experiencia, ¿qué instrumento o qué sistema de instrumentación para este tipo de conductos tú recomendarías? Aquí sabemos que hay especialistas que se conectan, pero también dentistas de práctica general. Entonces, ¿qué sistemas tú nos recomendarías para preparar los conductos?
A mí me gusta mucho siendo TF Adaptive. Se me hace un sistema bastante amigable con la anatomía del sistema de conductos radicular. Sencillo, sencillo, porque en un momento dado, vaya, se maneja mediante 3 limas. Y al ser un movimiento reciprocante, bueno, ya sabemos que la ventaja es más que nada en tiempo, ¿no? Si hablamos de sistemas rotatorio convencional, creo que B-Taper es el que más me ha en un momento dado llamado, o K3. Sin embargo, K3 todavía lo siento ligeramente rígido para este tipo de curvaturas. B-Taper todavía como que presenta un poquito más de flexibilidad y adaptación a la anatomía. Sin embargo, he visto, vaya, múltiples casos publicados de K3XF que se ve que respeta perfectamente la anatomía dental. Ahora sí que es en mi experiencia y los instrumentos que han sido buenos en mis manos. Digo, cada quien empieza a desarrollar la habilidad y el mejor instrumento es el que mejor te funciona en tus manos, ¿no? Y obviamente hay ocasiones que vaya, terminamos haciéndolo manual, ¿no? Lo único que hacemos en un momento dado es meter una lima 25 rotatoria, movimiento continuo de un 0,4 para darle de alguna manera conicidad y tener una mejor vía de entrada en nuestra irrigación. Pero cuando son curvaturas muy pronunciadas, creo que la mayoría nos quedamos limitados en la porción apical y lo que buscamos son limas que tengan mayor flexibilidad y que puedan respetar esta anatomía, que en mi caso son esos 3 sistemas los que en realidad estaría empleando. Excelente, doctora. Y una pregunta que comúnmente hacen y que también me ponen aquí. Ahorita que mencionabas de los sistemas reciprocantes, hasta los fabricantes a veces lo comentan. ¿Tú recomendarías, si no tengo un sistema rotatorio, un sistema de motor, un sistema mecánico que tenga la función reciprocante, ¿tú recomendarías que se utilizaran los instrumentos reciprocantes de una manera convencional? Un movimiento continuo. Ajá. Sí, claro, o sea, vaya, en los estudios que se ha visto, el movimiento reciprocante lo único que hace es disminuirnos el tiempo de trabajo. Sin embargo, se ha observado que tiene la mayor extrusión a comparación de un movimiento continuo, la extrusión de dendritos y por lo tanto complicaciones, pues principalmente en dolor e inflamación, ¿no? Entonces, si el movimiento continuo lo tenemos en nuestra consulta, no hay ningún problema con emplearlo. O sea, vaya, rotatorio o rotatorio adaptativo, nos gusta porque se disminuyen los tiempos de trabajo como tal. Pero más allá una ventaja, principalmente las ventajas nos los dan las conicidades, las aleaciones, qué sistema tiene o qué tallado, manipulación tiene nuestra lima en su superficie, qué generación es. Esas son las características que en realidad tenemos que buscar, vaya, reciprocante o continuo al final del día, cualquiera de los dos funcionan perfectamente para en un momento dado dobles curvaturas. Excelente. Y ahorita tocaste algo bien importante que estuvimos platicando el jueves ahí en la clínica, ¿no? Los que hacemos tratamiento de conductos, los que hacemos terapia de conductos, debemos de sensibilizarnos y sensibilizar a nuestros referidores que el dolor postoperatorio a veces es consecuencia del mismo procedimiento, ¿no? Como bien acabas de mencionar. Entonces, paciencia, paciencia que va a desaparecer, que si está bien hecha la limpieza y conformación del sistema de conductos radiculares, tarde o temprano va a desaparecer, ¿verdad? Sí. Pues hay muchos otros comentarios, doctora, te los vamos a hacer llegar, te vamos a hacer llegar todo esto, porque, bueno, a veces uno piensa que una plática de una hora y media es tiempo suficiente, pero
La realidad es que se puede uno extender mucho más, pero bueno, los tiempos en las redes y en televisión, internet, en radio, son limitados y pues nos queda más que felicitarte por tu excelente ponencia, doctora, felicitarte porque, bueno, pues son temas complejos, la realidad es que son temas difíciles de abordar el tipo de instrumentación, siempre habrá quien critique, quien diga, es que por qué quedó cortito, es que por qué quedó pasado, es que por qué quedó, que también platicábamos el jueves, ¿no? Y acá mencionaste algo bien, bien bonito y que creo que de todas las pláticas, además de todo el contenido que dijiste, de todas las pláticas, es algo que siempre hay que sacar algún detalle extra, ¿no? Y dijiste algo bien bonito cuando, si es que a cierta longitud el localizador de foramen es como que se volvió loco y puedes deducir que te encuentras o con un delta apical o con un conductito extra en la zona, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante que debemos de considerar durante la terapia de conductos, doctora. Te felicito por tu presencia a nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, a nombre de el doctor Carlos Carmona Cetina, presidente del Colegio Nacional, a nombre del doctor Ricardo Rey Bosch, que es el director de educación continua del Colegio Nacional. Te damos la más cordial felicitación por tu ponencia y te haremos llegar tu diploma como ponente en estas sesiones académicas que, como todos sabemos, se van acumulando y al final del año se puede solicitar el diploma de las horas crédito para las personas que nos están amablemente escuchando en los diferentes temas o durante todos los temas de todos los lunes. Felicidades, doctora. El Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas es tu casa. Está a tus órdenes para lo que se te ofrezca y para futuras, porque yo soy muy encajoso, pues para futuras invitaciones, doctora. Sí, te agradezco mucho tu participación, tu atención y bueno, seguramente ahorita Napo nos dará los alcances de la plática para que veamos más o menos el termómetro y no nos queda más que agradecerles a todos ustedes habernos acompañado en esta sesión del aula virtual del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, invitarlos mañana a Martes de Café, que está la doctora Yadó, ¿verdad, Napo? Va a estar la doctora Laura Yadó en un tema de coaching. Ella, aparte de las muchas cosas que hace a nivel gremial, Laura, nos ayuda también en la parte administrativa del colegio, da terapia, obviamente como odontopediatra, pero también se ha desarrollado en este mundo del coaching y de las asesorías, entonces vale la pena porque además Laura es una persona sumamente elocuente para hablar y sumamente agradable en su dinámica de conversación. Los invitamos mañana a que nos acompañen en Martes de Café y a seguir al pendiente de nuestros eventos del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Tenemos ya muy próximos en abril nuestro foro universitario, virtual con la participación de 3 universidades de gran prestigio, la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana, la Universidad Anáhuac, que el otro día estuvimos platicando con el doctor Rolando Peniche, que ya todas las universidades de Anáhuac tendrán que tener esa denominación, pero es Universidad Anáhuac Mayab, de allá de Mérida, Yucatán, y la Universidad Intercontinental, magistralmente dirigida por la doctora Yolanda Valero, y todos los eventos que vienen del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo mañana y el próximo lunes en nuestra sesión académica. Gracias a todos y muy buenas noches. Gracias, buenas noches.